En las profundidades del tiempo, donde la historia se entrelaza con el mito, nace una leyenda oscura y cautivadora. La leyenda del poderoso rey Minos, gobernante de la isla de Creta, de su monstruoso hijastro, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro, aprisionado en el corazón del laberinto, y del héroe Teseo, quien, con la ayuda del hilo de la princesa Ariadna, se adentró en la oscuridad para matar a la bestia. Durante siglos, esta historia ha despertado la imaginación, permaneciendo como un relato vívido pero cruel de la antigüedad, una advertencia sobre la arrogancia de los dioses y el coraje de los mortales. Pero ¿qué pasaría si el laberinto fuera más que un mito? ¿Y si la imagen sangrienta del Minotauro ocultara una verdad olvidada sobre la primera gran civilización de Europa? A finales del siglo XIX y principios del XX, un hombre obsesionado con esta idea llegó a Creta. Se llamaba Sir Arthur Evans, un arqueólogo británico de mirada penetrante y una firme convicción de que los relatos de Homero eran un eco de hechos reales. Comenzó excavaciones en la colina de Cnosos, un sitio asociado desde hace tiempo por la leyenda local con el palacio del rey Minos, y lo que descubrió superó sus expectativas más descabelladas. Bajo la seca tierra cretense, no solo dormía un palacio, allí dormía un mundo entero. Lo que emergió no fueron toscas obras de piedra, sino complejos de varios pisos con cientos de habitaciones conectadas por intrincados pasillos, escaleras y rampas. Era una ciudad-palacio, de trazado vertiginoso e ilógico, sin un solo pasaje recto, sin un eje central. Una estructura que en sí misma parecía un enigma. Evans no tenía ninguna duda. Había encontrado el laberinto. Pero este no era un laberinto de miedo, sino de vida. En lugar de mazmorras oscuras y húmedas, los arqueólogos descubrieron salas, patios y patios inundados de luz que llevaban luz natural y aire fresco incluso a los niveles más bajos. Descubrieron un complejo sistema de fontanería y alcantarillado, milenios adelantado a su tiempo. Enormes almacenes estaban llenos de gigantescas vasijas de barro, llamadas pitoi, que contenían vino, aceite de oliva y grano, evidencia de una increíble riqueza y prosperidad. Lo más sorprendente era la ausencia de murallas defensivas. Este gigantesco complejo, corazón de un poderoso imperio, se alzaba expuesto a todos los vientos. Esto no denotaba ingenuidad, sino fuerza y confianza. Una fuerza que no residía en bastiones de piedra, sino en el dominio del mar. Evans denominó a esta civilización minoica en honor al mítico rey y comprendió que su poder residía en su armada. Era una talasocracia, un imperio del mar. Sus innumerables barcos surcaban las aguas del Egeo, desde Egipto hasta la Grecia continental, comerciando, difundiendo la cultura y manteniendo a raya a sus vecinos. Eran dueños de las olas, y desde los muros del palacio, los propios minoicos contemplaban a los exploradores. Los frescos, vibrantes de vida, preservaron su imagen para la eternidad. Mujeres elegantes con peinados intrincados y vestidos que dejaban al descubierto sus pechos, a quienes Evans apodó parisinas por su sofisticación. Hombres jóvenes de larga melena oscura y cinturas de avispa. La naturaleza, representada con amor y reverencia, delfines juguetones, peces voladores, lirios y azafranes. No había escenas de batallas brutales, ni procesiones triunfales de reyes conquistadores, tan apreciadas en Egipto y Mesopotamia. El arte minoico celebraba la vida, la naturaleza y los rituales, y el toro ocupaba un lugar central en este ritual. Su imagen estaba presente en todas partes, en frescos, sellos y en forma de cabezas de ritones esculpidas. El fresco más famoso de Cnosos representa el combate de toros, la tauromaquia sagrada,
Acróbatas ágiles, hombres y mujeres jóvenes, realizan volteretas sobre el lomo de un animal gigante al galope en una danza mortal. No se trataba de una corrida de toros brutal. Era un acto de destreza suprema y, quizás, de profundo significado religioso, una demostración de agilidad humana frente al poder primordial de la naturaleza. Quizás fue este ritual, malinterpretado y distorsionado por generaciones posteriores, el que dio origen al oscuro mito del toro humano que exigía sacrificios humanos. La religión minoica sigue siendo un misterio. Al parecer, adoraban a deidades femeninas. Los arqueólogos han encontrado figurillas de la diosa sosteniendo serpientes, dueña de la naturaleza, la vida y la muerte. Su símbolo sagrado era el labris, un hacha doble, cuya imagen también se encuentra por todo el palacio. Algunos estudiosos creen que la palabra laberinto podría significar casa del hacha doble, pero el mayor misterio de los minoicos es su lengua. Dejaron cientos de tablillas de arcilla inscritas con una elegante escritura que los eruditos han denominado lineal A. Vemos que se trataba de un sofisticado sistema de contabilidad que registraban su riqueza, pero no podemos leerlas. La lengua minoica no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Sus pensamientos, sus leyes, su poesía, todo está sellado en silencio. Vemos su mundo, pero no oímos su voz. Esta brillante y vibrante civilización parecía estar en la cima de su poder, pero alrededor del año 1600 a.C. se desató una catástrofe. 150 kilómetros al norte de Creta, un volcán entró en erupción en la isla de Thera, hoy conocida como Santorini. Fue una de las erupciones más poderosas de la historia de la humanidad. El aliento ardiente del volcán generó gigantescas olas de tsunami que se estrellaron contra la costa norte de Creta, destruyendo la flota, los puertos y los asentamientos costeros. La ceniza cubrió los campos, envenenando las cosechas. La civilización minoica estaba mortalmente herida. Su poder naval quedó destrozado. El orden que había mantenido en el Egeo durante siglos se derrumbó, y en este vacío de poder surgieron nuevos actores del norte, de la Grecia continental, guerreros, severos, que hablaban una forma primitiva del griego. Estos fueron los micénicos. Sobre las ruinas del mundo minoico construirían su propia civilización, que se convertiría en un puente hacia la Grecia clásica. Así, el amanecer de la primera civilización europea quedó inextricablemente ligado a su misterioso declive. El laberinto de Cnosos es más que las ruinas de un palacio. Es un laberinto de nuestra memoria, donde a cada paso el mito da paso a la historia, y el descubrimiento científico suscita nuevas preguntas, aún más profundas. La historia de la Hélade apenas comienza, y su primer acto se desarrolló en la soleada Creta, bajo el signo del toro y el hacha de doble filo. Los refinados palacios de Creta, repletos de frescos de juegos y delfines, dieron paso a una era diferente, una era de bronce y sangre, de muros ciclópeos y máscaras funerarias doradas. En la Grecia continental, en la montañosa y agreste tierra de Argólida, surgió una nueva y formidable estrella, una civilización llamada así por su fortaleza más poderosa. Esta fue la era de Micenas. Los micénicos no eran comerciantes ni navegantes, en el mismo sentido que los minoicos. Eran guerreros de corazón, un pueblo cuya cultura se forjó en el crisol de la batalla. Sus ciudades no eran centros comerciales abiertos, sino ciudadelas inexpugnables construidas en las cimas de las colinas como nidos de aves rapaces, dominando las fértiles llanuras. El centro de este mundo era la ciudadela de Micenas. Sus murallas,
construidas con gigantescos bloques de piedra toscamente labrados, tan enormes que generaciones posteriores de griegos atribuyeron su construcción al cíclope tuerto, inspiraban admiración y reverencia. El acceso a la fortaleza solo se realizaba a través de la famosa Puerta de los Leones, un pasadizo monumental coronado por una losa triangular que representaba a dos leonas flanqueando una columna sagrada. Era más que una simple entrada, una formidable declaración de poder, un símbolo de autoridad invencible dirigido al mundo entero. Tras estos muros se extendía un mundo de estricta jerarquía. En la cima se sentaba el gobernante, ostentando el título de Uanax, monarca absoluto, líder militar y sumo sacerdote, todo en uno. Su palacio, o Megaron, era el centro de la vida política, económica y religiosa. A diferencia de los laberínticos palacios minoicos, el Megarón micénico tenía una disposición sencilla y austera, un pórtico con 2 columnas, una antecámara y una gran sala del trono con chimenea central. Las paredes estaban pintadas con escenas de caza y guerra, temas que capturaban la esencia misma de esta civilización. Pero el verdadero poder y la riqueza de los gobernantes micénicos no se revelaron al mundo hasta el siglo XIX, cuando el arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann, obsesionado con las epopeyas de Homero, inició excavaciones en Micenas. Buscaba confirmar las leyendas, buscando la tumba del gran Agamenón, líder de los griegos en la guerra de Troya, y lo que encontró superó todas las expectativas. En profundas tumbas de pozo excavadas en la roca, justo dentro de las murallas de la fortaleza, Schliemann descubrió los entierros de una dinastía real que gobernó mucho antes de la supuesta guerra de Troya. Estas tumbas eran verdaderos tesoros. Decenas de kilogramos de oro, elegantes tiaras, enormes copas, dagas con incrustaciones de escenas de caza de leones de un realismo sorprendente. Y, por supuesto, máscaras funerarias. Finas láminas de oro que reproducían los rasgos de los gobernantes fallecidos debían preservar su apariencia para la eternidad. La más famosa de estas, descubierta por Schliemann, pasó a la historia como la Máscara de Agamenón. Al ver un rostro severo con un fino bigote y labios fruncidos, Schliemann le telegrafió al rey griego: «He contemplado el rostro de Agamenón». Hoy sabemos que la máscara es varios siglos anterior al legendario rey, pero esto no disminuye su importancia. Se ha convertido en un símbolo de toda la era micénica, una era de guerreros poderosos, ricos y despiadados cuyos nombres han caído en el olvido, pero cuyo oro sigue contando su historia. La sociedad micénica estaba perfectamente organizada para la guerra. Toda la economía, controlada desde los centros palaciegos, se dedicaba al mantenimiento del ejército. Las tablillas de arcilla inscritas con una escritura silábica conocida como lineal B, descifradas solo a mediados del siglo XX, no contienen poemas ni mitos. Son informes áridos y burocráticos, listas de carros, cantidades de puntas de lanza de bronce emitidas, recuentos de ganado y volúmenes de grano. El mundo micénico era un mundo de contabilidad y control, donde todos los recursos se destinaban al mantenimiento de la maquinaria militar. El guerrero micénico era una fuerza formidable. Estaba protegido por un enorme escudo de piel de buey, casi del tamaño de un hombre, y a veces por una armadura de placas de bronce. Pero el elemento más reconocible de su equipo era su yelmo, hecho con colmillos partidos de jabalí, cosidos a un armazón de cuero. Se necesitaban los colmillos de docenas de animales para crear un solo yelmo, lo que lo convertía en un símbolo de estatus y valor, tanto para cazadores como para guerreros. Armados con largas lanzas y espadas de bronce,
los ejércitos micénicos sembraban el terror en todo el Mediterráneo oriental. La culminación de su gloria militar, su mayor hazaña, grabada para siempre en la memoria de la civilización occidental, fue la guerra de Troya. Para Homero, era una historia de dioses, héroes y una reina secuestrada. Para los historiadores probablemente refleja un conflicto real, la culminación de la era de la expansión micénica, cuando una coalición de reinos aqueos, como se autodenominaban, zarpó hacia el extranjero para aplastar a un poderoso rival, la ciudad de Troya. Las excavaciones arqueológicas confirman que la ciudad conocida como Troya existió realmente y fue destruida en torno a la época descrita en el poema épico. Quizás se trató de una lucha por las rutas comerciales, por el control del acceso al Mar Negro, envuelta en la forma de un gran mito. Pero la Edad de Oro no podía durar eternamente. Alrededor del año 1200 a.C., el mundo micénico se derrumbó. Poderosas ciudadelas fueron incendiadas y abandonadas. La economía palaciega se desmoronó. El arte de la escritura quedó olvidado durante siglos. ¿Qué causó esta catástrofe, conocida como el colapso de la Edad de Bronce? ¿Fueron las invasiones de los misteriosos pueblos del mar, mencionados en las crónicas egipcias? ¿O las luchas internas que minaron la fuerza de los reinos? ¿O quizás la sequía y la hambruna que socavaron los cimientos de su prosperidad? Lo más probable es que fuera una combinación de todos estos factores, una tormenta mortal que arrasó con una civilización de guerreros y reyes. De esta gran época solo quedan las ruinas de las murallas ciclópeas, el oro de las tumbas y, sobre todo, leyendas. Leyendas de grandes héroes, sus hazañas y sus trágicos destinos. Estas historias, transmitidas oralmente durante la subsiguiente Edad Oscura, preservaron el recuerdo del esplendor y la furia del mundo micénico, para que un día, siglos después, se escribieran y sentaran las bases de una Grecia nueva y completamente diferente. Imagina un mundo envuelto en llamas. Un mundo donde el rugido de las murallas ciclópeas derrumbadas ahoga los gritos, y el cielo nocturno sobre el mar Egeo no está teñido de estrellas, sino del resplandor carmesí de palacios en llamas. Esto no es solo una batalla o una incursión, es el fin de una era. La gran civilización micénica, heredera del esplendor minoico, que construyó salones dorados y fortalezas inexpugnables, se está convirtiendo en cenizas. Los fuegos que ardieron durante siglos en los hogares de Tirinto, Pilos y la propia Micenas, rica en oro, se extinguen uno a uno. La oscuridad desciende sobre Grecia. Esta oscuridad no era solo una metáfora, era real, tangible. Con la caída de los palacios, todo lo que mantenía unido al mundo de la Edad de Bronce se derrumbó. El complejo y centralizado sistema de gobierno, donde los todopoderosos reyes Guanax y sus escribas contabilizaban cada jarra de aceite y cada espada, desapareció sin dejar rastro. Con él, la escritura desapareció. La singular escritura silábica, el lineal B, utilizada para mantener los archivos palaciegos, resultó innecesaria en un mundo donde ya no había palacios ni archivos. Durante 400 años Grecia se volvió analfabeta. Generaciones nacieron y murieron sin dejar una sola línea. La historia enmudeció, dando paso a la leyenda. La población disminuyó catastróficamente. Ciudades y pueblos prósperos se convirtieron en fantasmas. La gente abandonó sus hogares, huyendo a las montañas, islas remotas, a cualquier lugar, siempre que pudieran sobrevivir. Los estratos arqueológicos de este período hablan de desolación con más elocuencia que cualquier texto. En lugar de asentamientos prósperos, solo encuentran una fina capa de tierra, desprovista de rastros de actividad humana.
Las rutas comerciales que conectaban la Hélade con Egipto, el Levante y el lejano norte se cortaron. Grecia se encontró aislada, encerrada en sí misma, como un barco que ha perdido el timón y las velas en un mar tempestuoso. El arte se volvió tosco, perdiendo su antiguo refinamiento. Frescos lujosos, máscaras doradas y elegantes cerámicas fueron reemplazados por piezas simples y toscas. El mundo perdió color, volviéndose casi monócromo. ¿Qué causó esta catástrofe, este colapso de la Edad de Bronce que afectó no solo a Grecia, sino a todo el Mediterráneo oriental? Los historiadores aún debaten, reconstruyendo las evidencias. ¿Fueron los misteriosos pueblos del mar que arrasaron la costa como una ola, arrasando con las civilizaciones a su paso? ¿O fue una invasión interna, la llegada de las guerreras tribus griegas del norte, los dorios, con sus armas de hierro, contra las que el bronce micénico no pudo hacer frente? O quizás no fue humana, una serie de terremotos devastadores, una sequía que desencadenó hambrunas y levantamientos internos, cuando pueblos desesperados quemaron los palacios de sus gobernantes, incapaces de protegerlos. Lo más probable es que se tratara de una tormenta perfecta, una confluencia fatal de todos estos factores, que derrumbó un sistema corrompido desde dentro y vulnerable a ataques externos. ¿Pero fue esta oscuridad absoluta? No. Fue en esta oscuridad, en este vacío de poder y cultura, donde se forjaron los cimientos de una civilización completamente nueva, la que conocemos como la Grecia clásica. Fue una época de renacimiento. El bronce, el metal de reyes y aristócratas, que requería una logística compleja para la extracción de cobre y estaño, fue reemplazado por el hierro. El mineral de hierro estaba por todas partes. Ahora cualquiera podía forjar un arado para labrar la tierra rocosa y una espada para defender su hogar. La revolución tecnológica dio lugar a una revolución social. El mundo ya no giraba en torno al palacio. El centro de la vida se convirtió en una pequeña comunidad cerrada, una aldea, dirigida no por un Guanax divino, sino por un Basileus, un líder, el primero entre iguales, cuyo poder dependía de su destreza en la batalla y su sabiduría en el consejo. En estas comunidades dispares, que luchaban por la supervivencia, nació el embrión de la futura polis, la singular ciudad-estado griega. La memoria se convirtió en un tesoro frágil. Al ser imposible de escribir, se conservó en canciones. Los aedoi, cantantes ciegos que, acompañados por Fromingi, cantaban sobre el glorioso pasado, recorrían los caminos de la Hélade en ruinas. Cantaban sobre la ira de Aquiles, la astucia de Odiseo, la belleza de Helena y la caída de la gran Troya. Estos relatos, transmitidos oralmente de generación en generación, se enriquecen con nuevos detalles, pero conservan la esencia: un código de honor, conceptos de valor, gloria y destino. Crearon una memoria cultural compartida para pueblos separados por montañas y mares. Homero, quien recopiló estos relatos en los poemas inmortales Ilíada y Odisea, hizo más que simplemente registrar viejas leyendas. Sentó las bases de toda la literatura occidental y, aún más importante, moldeó el alma del nuevo pueblo griego, brindándole héroes a quienes emular y un pasado compartido del que enorgullecerse. Y la gente continuó moviéndose. Huyendo del caos y buscando una nueva vida, oleadas de colonos cruzaron el mar Egeo hacia el este, hasta la costa de Asia Menor. Este proceso, conocido como la colonización jónica, no fue una huida, sino un acto de creación. En nuevas tierras en contacto con las antiguas culturas de Oriente, los griegos fundaron nuevas ciudades: Mileto, Éfeso, Esmirna. Fue aquí, en Jonia,
liberados del peso de las antiguas tradiciones y el dogma cortesano, donde la llama del milagro griego, filosofía, ciencia y el nuevo arte estaba destinada a arder. La llamada Edad Oscura no fue una época de vacío, fue una época de reforja. Una época en la que la compleja y frágil sociedad de la Edad de Bronce fue destruida para que algo más flexible, dinámico y resiliente pudiera surgir de sus ruinas. La oscuridad no era una tumba, sino una cuna. En el silencio de las civilizaciones extintas ya resonaban las primeras notas de una gran sinfonía nueva. Y cuando el amanecer amaneció de nuevo sobre Grecia, el mundo no vio un mundo micénico renacido, sino algo completamente nuevo y deslumbrante, el amanecer de la Hélade arcaica y luego clásica. La oscuridad se retiraba lenta y reticente, como si se aferrara a las gargantas y valles del Peloponeso. Los siglos de silencio que siguieron al derrumbe de los resplandecientes palacios micénicos tocaban a su fin. Era una época que los historiadores llamarían la Edad Oscura, una era que borró los registros escritos, destruyó las rutas comerciales y sumió a la Hélade en la niebla del olvido. El recuerdo de grandes reyes, máscaras doradas y campañas contra Troya sobrevivía solo en fragmentos, en los tenues ecos de los cantos fúnebres y en los relatos que se transmitían de boca en boca, alrededor de hogares moribundos. El mundo estaba fragmentado en pequeñas comunidades aisladas, gobernadas por caciques cuyo poder no se extendía más allá del alcance de una piedra. Y entonces, en el silencio del amanecer, mientras el mundo aprendía a hablar de nuevo, resonó una voz tan poderosa que perduró a través de los siglos y determinó el destino de toda una civilización. Era la voz de Homero. No sabemos si Homero fue un solo hombre o si su nombre es simplemente el símbolo de toda una galaxia de cantores aedos anónimos. Pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que trajo consigo. Devolvió a los griegos a su pasado. La Ilíada y la Odisea fueron más que simples poemas heroicos. Se convirtieron en un espejo en el que tribus dispares, dorios, jonios, eolios, vieron por primera vez a un mismo pueblo, los helenos. Compartían héroes, el feroz Aquiles, el astuto Odiseo, el noble Héctor. Compartían un panteón de dioses, los caprichosos, humanitarios y poderosos olímpicos, cuyas pasiones e intrigas determinaban el destino de los mortales. Homero les dio la arete, un ideal de valor y perfección al que todo hombre debía aspirar. Les dio una historia común, aunque mitológica, que explicaba quiénes eran y de dónde venían. Su poesía épica se convirtió en la base de la educación, un código moral y una fuente de orgullo nacional. Los relatos de la guerra de Troya se convirtieron en un código cultural que unía a los griegos de la Esparta continental con los colonos de las costas de Sicilia. Y casi simultáneamente con el regreso de la gran epopeya, ocurrió otro milagro, el regreso de la escritura. Tras tomar prestado y perfeccionar el alfabeto de los marineros fenicios, los griegos adquirieron una herramienta de increíble poder. Ahora la palabra volátil aeda podía grabarse en arcilla y piedra, inscribiéndose en papiro. La tradición oral se hizo inmortal. La voz de Homero quedó escrita, y este acontecimiento marcó el comienzo de una nueva era. Pero el mundo, del que Homero cantaba, un mundo de grandes reyes y héroes solitarios, se desvanecía en el pasado. En su lugar, una forma completamente nueva de organización social emergía del caos de la Edad Oscura, una invención única del genio helénico, la polis. Una polis era más que una simple ciudad. Era un estado comunal, soberano y autosuficiente. Surgió de la fusión de varias aldeas,
cuyos habitantes se percibían como una sola entidad. En el centro de cada polis, generalmente sobre una colina, se alzaba una acrópolis, la Ciudad Alta. Esta era una ciudadela sagrada, un lugar donde se alzaban templos a los dioses patronos y donde la gente podía refugiarse en caso de una invasión enemiga. La acrópolis era un símbolo del pasado, la protección divina y la historia compartida. Pero el verdadero corazón de la polis latía abajo, al pie de la acrópolis, en el ágora. El ágora era un mercado, pero también algo mucho más. Era el centro de la vida social, política y económica. Aquí no solo se comerciaba con aceite de oliva y vino, se cerraban negocios, se discutían noticias, se debatían leyes y se elegían magistrados. El ágora fue el escenario donde nació un nuevo concepto, el ciudadano. Una persona dejaba de ser simplemente un súbdito de un líder o un rey. Se convertía en un participante activo en la vida de su comunidad, responsable de su destino. Este nuevo orden social requería un nuevo tipo de guerrero. La era de los héroes homéricos, que luchaban uno contra uno por la gloria personal, había terminado. Fueron reemplazados por el hoplita, un soldado de infantería fuertemente armado, un ciudadano soldado. Su fuerza no residía en la habilidad individual, sino en la unidad con sus camaradas. La falange se convirtió en la columna vertebral del ejército de la ciudad-estado. Imaginemos una muralla de hombres. Cada guerrero está protegido por un gran escudo hoplón redondo, que no solo lo cubre a él mismo, sino también el flanco izquierdo del hombre a su derecha. Tras esta muralla de escudos, como las cerdas de una bestia gigante, sobresale un bosque de largas lanzas. La falange es un organismo único y vivo, donde el éxito depende de la coherencia, la disciplina y el coraje de cada individuo. Un paso atrás y se abre una brecha en toda la muralla. El valor personal ya no consistía en avanzar a toda velocidad, sino en mantener el puesto en la línea, hombro con un compañero agricultor, artesano o comerciante. La falange se convirtió en algo más que una simple táctica militar. Se convirtió en el modelo de la propia polis. Enseñó a los griegos la interdependencia y la responsabilidad colectiva. El derecho a votar en el ágora y la obligación de portar escudo en la falange se convirtieron en dos caras de la misma moneda. Los derechos civiles nacieron del deber militar. Así, se formó la columna vertebral de la polis, una clase media compuesta por ciudadanos con la riqueza suficiente para permitirse una armadura hoplita. Así, sobre dos grandes pilares, la lengua épica de Homero, que les proporcionó un alma común, y el estricto orden de la polis, que creó un nuevo cuerpo político, renació el mundo helénico. Era un mundo inquieto, lleno de rivalidades internas: Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada polis protegía celosamente su independencia y luchaba por su influencia, pero todas formaban parte de una misma civilización, reconociéndose mutuamente por su lengua, sus dioses y los grandes poemas de su profeta ciego. El escenario estaba listo. Los personajes, ciudadanos, filósofos, guerreros, ocuparon sus lugares. El mundo griego se encontraba en el umbral de su mayor acto, listo para estallar en un florecimiento de pensamiento, arte y experimentación política sin precedentes en la historia de la humanidad. La tierra menguaba. Para el siglo C. Grecia, tras recuperarse de siglos de edad oscura, se enfrentó a un nuevo e inexorable enemigo: la hambruna. Las ciudades-estado o polis crecieron, la población aumentó y cada vez más bocas demandaban pan, que la escasa tierra, cercada por el abrazo pedregoso de las montañas, ya no podía proporcionar.
Los aristócratas poseían las mejores parcelas, pero para los hijos menores, para los campesinos sin tierra, para aquellos cuyo orgullo les impedía trabajar en suelo extranjero, la patria se volvió tan estrecha como la túnica que a los jóvenes se les había quedado pequeña. La lucha política dentro de las polis expulsó a los exiliados más allá de sus muros, hombres enérgicos, ambiciosos y desesperados. Grecia era asfixiante, y entonces su mirada se dirigió al horizonte. Donde el cielo se unía al agua, donde más allá de las olas se extendía lo desconocido, el peligro y la mayor de las oportunidades. La oportunidad de empezar de nuevo. El mar. Para sus antepasados, los micénicos, había sido una ruta de comercio y guerra. Durante generaciones de la Edad Oscura, un elemento aterrador y olvidado. Ahora, para los griegos de la Edad Arcaica, el mar se estaba convirtiendo en el único camino hacia la salvación y la prosperidad. Había comenzado una era que los historiadores llamarían la gran colonización griega. Esta no fue una conquista como la entenderían los romanos o los imperios posteriores. Fue una enjambre, una dispersión, como un enjambre de abejas que abandona una colmena abarrotada en busca de un nuevo hogar. El motor de este proceso no fue la voluntad de un rey ni la decisión de un solo gobierno, sino las necesidades y los sueños de miles de personas. Todo comenzaba en la metrópoli, la ciudad madre. Un grupo de ciudadanos desesperados o un aristócrata ambicioso en busca de gloria decidía fundar una nueva colonia, una apoikia, un hogar lejos del hogar. Pero adentrarse en lo desconocido era una locura. Antes de equipar los barcos, enviaban embajadores al lugar más sagrado del mundo helénico, Delfos, al oráculo de Apolo. Allí, en la tenue luz del templo, la sacerdotisa Pitia, inhalando vapores sagrados, profería vagas y enigmáticas profecías. Sus palabras, consideradas la voz del mismísimo Dios, señalaban el camino, advertían del peligro o prometían buena fortuna. Tras recibir la aprobación divina, la expedición cobró legitimidad y esperanza. A la cabeza se alzaba el Oikistos, el fundador, el líder, destinado a convertirse en el héroe de la nueva ciudad. Y así llegó el día de la partida. Naves de 50 remos, penteconteros, estrechas y rápidas, zarparon de la costa. A bordo no iban guerreros, sino futuros ciudadanos, agricultores, artesanos y sus familias. Llevaban consigo pertenencias sencillas, semillas para la futura cosecha, herramientas y, lo más importante, llevaban fuego extraído del hogar sagrado de su ciudad natal. Este fuego, destinado a iluminar el altar de la nueva ciudad, era un hilo conductor que los conectaba con su tierra natal, con sus dioses y ancestros. El viaje fue una dura prueba. El Mediterráneo, que desde arriba parece una cuna azul, era una furia para la pequeña embarcación. Las tormentas podían estrellar el barco contra las rocas y los piratas acechaban en bahías solitarias. No había mapas ni brújulas. Los contornos familiares de la costa, las historias de comerciantes ocasionales y las estrellas guiaban su rumbo. De día, navegaban guiados por el sol y de noche, por la estrella polar, su única guía celestial. Tras desembarcar en una costa desconocida, los colonos buscaron un lugar que cumpliera 3 requisitos: un puerto conveniente, una fuente de agua dulce y suelo fértil. No buscaban espacios vacíos. Las tierras que eligieron casi siempre estaban habitadas. Los encuentros con tribus locales, los sículos en Sicilia, los itálicos en los Apeninos, los escitas en la región del Mar Negro, podían desembocar en una guerra sangrienta o en un comercio mutuamente beneficioso. Los griegos trajeron vino, aceite de oliva,
cerámica pintada y metalistería. A cambio, recibieron lo que su tierra natal carecía desesperadamente: grano, madera y minerales. Una vez elegido el sitio, el oiquista realizó el ritual fundacional. Definió los límites de la futura ciudad, trazó las calles, designó la plaza central, el ágora y el emplazamiento de la Acrópolis, la colina sagrada. Luego encendió el fuego importado. Nació la nueva polis, una réplica exacta de su lejana metrópolis, pero con un destino propio. Durante 2 siglos, del siglo IV al VI a.C., las colonias griegas se dispersaron como perlas por toda la costa del Mediterráneo y el Mar Negro. Al oeste se dirigieron hacia los fértiles valles de Sicilia y el sur de Italia. Aquí surgieron ciudades poderosas como Siracusa, Acragas y Tarento. Esta región se volvió tan próspera y de espíritu helenístico que los romanos la llamaron posteriormente Magna Grecia, la Gran Grecia. Los griegos avanzaron aún más, fundando Masalia, la actual Marsella, y llegaron a las costas de España. En el norte, sus barcos cruzaban el Helesponto y el Bósforo, adentrándose en el áspero pero rico en pescado y cereales Mar Negro. Por temor a las tormentas, inicialmente lo llamaron Ponto Axinus, mar inhóspito, pero tras conquistarlo, lo rebautizaron como Ponto Euxinus, mar hospitalario. Aquí, en las costas de las actuales Ucrania, Rusia y Georgia, surgieron Olbia, Quersoneso y Panticapeo. Al sur, en la árida Libia, floreció la próspera ciudad de Cirene. El mar dejó de ser una frontera. Se convirtió en una autopista, un gran lago griego, que conectaba cientos de ciudades independientes, pero culturalmente unidas. Por esta ruta fluían no solo bienes, sino también ideas. En las colonias, donde el espíritu era más libre y los contactos con otras culturas más estrechos, surgieron nuevas escuelas filosóficas, nuevos estilos artísticos y nuevas teorías científicas. Fue en las ciudades jónicas de Asia Menor, Mileto y Éfeso, donde nació la filosofía griega. Fue en la Magna Grecia donde Pitágoras fundó su escuela. La gran colonización transformó la Hélade para siempre. Disipó las tensiones sociales, enriqueció el mundo griego y amplió sus horizontes. Creó un espacio cultural unificado desde Crimea hasta España y, lo más importante, moldeó la autoconciencia helénica. Al encontrarse con los bárbaros, pueblos que hablaban lenguas y costumbres diferentes, los griegos sintieron con mayor intensidad lo que los unía: una lengua común, dioses comunes, valores comunes. Así nació el mundo griego, no un imperio unido por la fuerza, sino una constelación de ciudades-estado unidas por hilos invisibles de cultura, comercio y un destino común. Este mundo, nacido de la necesidad y la valentía, sentó las bases de la era que llamaremos clásica. Del suelo común del mundo helénico, nutrido por el mito y forjado en el crisol de la Edad Oscura, surgieron 2 brotes muy distintos. 2 ciudades-estado, 2 polos, 2 destinos destinados a determinar no solo el futuro de Grecia, sino también a plantear la eterna pregunta durante milenios sobre la naturaleza del poder, la libertad y el precio que se pagó por ellos. Esta es la historia de 2 caminos, el de Esparta y el de Atenas. Contemple el sur del Peloponeso, el escarpado valle del río Eurotas, enclavado entre las inexpugnables cordilleras del Taygeto y el Parnonas. Aquí, en una tierra desprovista de puertos convenientes y rutas comerciales abiertas, se encuentra Laconia, el dominio de Esparta. Esparta era una fortaleza tallada en granito sólido, y su principal arquitecto fue el miedo. Siglos antes, los espartanos, o lacedemonios, habían conquistado la vecina Mesenia, convirtiendo a su pueblo, los ilotas, en esclavos del Estado.
Los ilotas superaban en número a los espartanos en 10 veces, y su ira contenida se convirtió en la base sobre la que Esparta construyó su sociedad única y despiadada. La vida entera de un espartano estaba subordinada a un solo objetivo: prevenir la rebelión. Era una civilización que declaraba la guerra a la naturaleza humana misma. Un recién nacido era examinado por los ancianos. Si era débil o defectuoso, lo abandonaban a morir en un barranco. Un superviviente no pertenecía a la familia, sino al Estado. A los 7 años un niño era separado de su madre y colocado en una agogé, un sistema de brutal educación militar. No se les enseñaba a leer ni a filosofar, sino a robar sin ser descubiertos, a soportar el dolor en silencio, a hablar concisamente y al grano, y a matar sin vacilar. Se les alimentaba con miseria, se les obligaba a andar descalzos y a dormir sobre esteras duras. La agogé quemaba la individualidad, fusionando al niño con la falange monolítica, convirtiéndolo en un engranaje despiadado de la gran maquinaria militar. Un espartano adulto no conocía otra vida que la del servicio. No cenaba con su familia, sino en la guarnición comunal, la sicitia, donde todos estaban a la vista. No se dedicaba a la artesanía ni al comercio. Ese era el dominio de los periecos, ciudadanos libres pero privados de sus derechos. No cultivaba la tierra. Los ilotas trabajaban arduamente en sus campos. Su único oficio era la guerra. Incluso las mujeres espartanas, que disfrutaban de una libertad inaudita en Grecia para administrar sus propiedades, consideraban que su principal propósito era formar guerreros fuertes. Con escudo o sobre escudo, decían al despedir a sus hijos al combate. Este estado estaba encabezado por 2 reyes, lo que garantizaba que ninguno de ellos pudiera usurpar el poder. El gobierno real recaía en un consejo de ancianos, la gerousia, y un colegio de éforos, quienes velaban por el estricto cumplimiento de las antiguas leyes del legendario Licurgo. Esparta logró su objetivo: crear la sociedad más estable y preparada para el combate de Grecia. Pero el precio de esta estabilidad fue terrible. Era un mundo sin arte, sin filosofía, sin cambio. Un mundo congelado en perpetua preparación para la guerra, construido sobre el miedo y la esclavitud. Esparta era un mecanismo perfecto, carente de alma. Ahora vayamos al norte, al Ática, una tierra que bordea el mar Egeo, con sus minas de plata, olivares y el gran puerto de El Pireo. Aquí se encuentra Atenas, todo lo contrario de Esparta. Si Esparta era una roca impenetrable, Atenas era un mar embravecido, eternamente cambiante, expuesto a todos los vientos. Atenas no se enfrentaba a una amenaza externa proveniente de pueblos esclavizados, sino a una interna, el cisma de su propia sociedad. La brecha entre la nobleza, los eupátridas y el pueblo llano, el demos, se abría cada vez más. Los campesinos estaban arruinados, cayendo en la esclavitud por deudas, y la ciudad estaba al borde de la guerra civil. Atenas pudo haber elegido el camino de la tiranía, pero eligió otro, inaudito. El primer paso lo dio el sabio legislador Solón. No era un radical, era médico y trataba a una sociedad enferma. Solón abolió la esclavitud por deudas, devolviendo la libertad a los atenienses. Dividió a los ciudadanos en clases, no por nobleza, sino por riqueza, dando a los artesanos y comerciantes adinerados la oportunidad de participar en el gobierno. Solón no estableció la democracia, pero allanó el camino para ella. El verdadero padre de la democracia ateniense fue Clístenes. A finales del siglo VI a.C., asestó un golpe demoledor al poder de los clanes aristocráticos. Llevó a cabo una revolución política que reorganizó a toda la población del Ática.
Clístenes dividió a todos los ciudadanos en 10 nuevas files, o tribus, basándose en principios territoriales. Ahora, dentro de una sola file, residían residentes de la ciudad, la costa y el campo, personas de diversos intereses y orígenes. Los antiguos lazos de parentesco se debilitaron, dando paso a una nueva lealtad primaria, la lealtad a la polis, la lealtad a Atenas. Forjó viejos vínculos en una nueva aleación de identidad cívica. Así nació algo sin precedentes. El poder pasó a la Asamblea Popular, la Eclesia, donde todos los ciudadanos varones podían votar y hablar. Los cargos se volvieron electivos o se asignaban por sorteo. Se introdujo el ostracismo, el juicio de la cerámica, que permitía la expulsión de cualquier político considerado demasiado peligroso para la democracia. Por supuesto, esta democracia era imperfecta. Mujeres, esclavos y extranjeros, metecos, estaban excluidos de la vida política. Pero el principio en sí mismo, gobierno del pueblo, demos kratos, era revolucionario. Donde el espartano solo veía mando y obediencia, el ateniense veía debate en el ágora. Donde el espartano valoraba el silencio, el ateniense ensalzaba el arte de la persuasión. Esta libertad, aunque limitada, dio lugar a una explosión de energía creativa. En Atenas nació la filosofía, floreció el teatro y se erigieron templos que se convirtieron en la cumbre del genio humano. Atenas era un experimento arriesgado, ruidoso y a veces caótico, pero vivo y palpitante. 2 caminos: disciplina férrea versus libertad civil, cuarteles cerrados versus puerto abierto, la lanza de la falange versus el remo del trireme, Esparta y Atenas, tierra y mar, orden y creatividad. Estos 2 polos del mundo griego aún desconocían que sus caminos se cruzarían inevitablemente en las mayores pruebas y que su enfrentamiento se convertiría en la trágica y gloriosa culminación de toda la historia de la Grecia clásica. A principios del siglo V a.C., cuando la filosofía y la democracia en Atenas eran aún frágiles brotes, una sombra se cernía desde el este. Era la sombra del imperio persa aqueménida, la mayor potencia que el mundo había visto jamás. Su dominio se extendía desde la India hasta Egipto, y su gobernante, Darío el Grande, se consideraba amo del mundo. En su camino solo se interponían un puñado de ciudades-estado griegas, dispares y eternamente en guerra: las polis. El conflicto no era simplemente inevitable, era un choque de civilizaciones. Por un lado estaba una monarquía centralizada y absoluta que exigía tierra y agua como símbolo de sumisión. Por el otro, la naciente idea de libertad, la eleuteria y el derecho de los ciudadanos a determinar su propio destino. Todo comenzó en Jonia, en la costa de Asia Menor, donde las ciudades griegas se rebelaron contra el dominio persa. Atenas y Eretria se atrevieron a enviar algunos barcos en su ayuda. Este gesto de apoyo, por insignificante que pareciera, enfureció a Darío. El incendio de la ciudad persa de Sardes se convirtió en la chispa que encendió un fuego que ardería durante casi medio siglo. La venganza del Rey de Reyes debía ser una lección para el mundo entero. En el año 490 a.C., la flota persa cruzó el mar Egeo. Fue una expedición punitiva, una fuerza formidable para la época. Tras la destrucción de Eretria, los persas desembarcaron en la llanura de Maratón, a tan solo un día de marcha de Atenas. El pánico y la confusión reinaban en la ciudad. ¿Cómo podrían los atenienses, incluso con sus aliados de Platea, resistir la invencible maquinaria militar persa? Parecía que el destino de la democracia ateniense estaba sellado. Pero en el campo de batalla, el genio de un hombre cambió el curso de la historia. El estratega ateniense Milcíades,
experto en tácticas persas, convenció a sus conciudadanos de luchar en campo abierto. Tomó una decisión audaz: debilitar el centro de su ejército para fortalecer los flancos al máximo. Cuando la caballería persa, principal fuerza de ataque, se ausentó por alguna razón desconocida, Milcíades dio la orden de ataque. Como un río de bronce y hierro, los hoplitas atenienses, con los escudos en vilo, se lanzaron contra el enemigo a toda velocidad, intentando ganar tiempo bajo la mortífera lluvia de flechas persas. El impacto de la falange fue devastador. En el centro, los griegos comenzaron a retirarse bajo la embestida de las tropas persas de élite, pero en los flancos, sus alas reforzadas aplastaron al enemigo y, girando, cerraron un movimiento de pinza, golpeando el centro persa por la retaguardia. Comenzó la matanza. Los persas, poco acostumbrados a un combate cuerpo a cuerpo tan feroz, vacilaron y huyeron a sus barcos. La victoria fue completa y contundente. Cuenta la leyenda que el mensajero Filipides corrió los 42 kilómetros hasta Atenas sin detenerse, solo para exclamar: «Alégrense, hemos vencido», y luego caer muerto. Maratón demostró lo imposible: un imperio se puede conquistar. La libertad se puede defender con las armas en la mano. Pasaron 10 años, Darío murió, pero su hijo y sucesor, Jerjes, no había olvidado la humillación de su padre. Preparaba una invasión de una escala sin precedentes, reuniendo un ejército de todos los rincones de su vasto imperio. Ya no se trataba de una expedición punitiva, sino de una guerra de aniquilación a gran escala. En esa época, otro genio cobró prominencia en Atenas: Temístocles. No era un líder militar, pero poseía el don de la previsión. Cuando se descubrió una rica veta de plata en las minas de Laurium, muchos propusieron distribuir el dinero entre los ciudadanos. Pero Temístocles convenció a los atenienses de invertir todos sus fondos en la construcción de una flota de 200 trirremes rápidos. Comprendió que el futuro de Grecia no se decidiría en tierra, sino en el mar. Estas murallas de madera, como había predicho vagamente el oráculo, serían la salvación de Atenas. En el año 480 a.C., el ejército de Jerjes, estimado por los historiadores antiguos en millones de hombres, cruzó el Helesponto por un puente flotante y se adentró en Grecia. Ante una amenaza común, Atenas y Esparta, las eternas rivales, junto con otras 30 ciudades-estado griegas, se unieron para formar la Liga Helénica. El primer enfrentamiento se produjo en la estrecha garganta de las Termópilas. Allí, el rey espartano Leónidas, con 300 de sus guerreros y varios miles de aliados, bloqueó el paso al ejército persa. Durante 3 días la pequeña fuerza griega contuvo a las innumerables hordas de Jerjes. La estrechez del paso anuló la ventaja numérica de los persas. Montañas de cadáveres enemigos se amontonaban ante la muralla de escudos griega. Pero la traición decidió el resultado de la batalla. Un lugareño llamado Efialtes mostró a los persas un sendero de montaña de circunvalación. Al verse rodeado, Leónidas despidió a sus aliados, quedándose con 300 espartanos y 700 tespios, decididos a morir antes que retirarse. Su sacrificio no fue en vano. Ganaron un tiempo precioso, lo que permitió a la flota griega prepararse y a los atenienses evacuar su ciudad. La hazaña de los 300 espartanos se convirtió en un símbolo inmortal de valentía y abnegación en nombre de su patria. Los persas asaltaron Atenas y redujeron la ciudad a cenizas. La Acrópolis ardía. Parecía que todo estaba perdido. La flota griega se refugió en el estrecho frente a la isla de Salamina. La flota persa,
muy superior a la griega, se preparaba para asestar el golpe decisivo. Una vez más, el ingenio de Temístocles cambió el rumbo. Recurrió a una artimaña, enviando a un falso desertor a Jerjes con la noticia de que los griegos estaban presas del pánico y planeaban huir. Jerjes, confiado en la victoria, ordenó a su flota que se adentrara en el estrecho y acorralara a los griegos. La trampa había saltado. En las aguas cerradas, los enormes y difíciles de manejar barcos persas eran incapaces de maniobrar. Se obstruían entre sí, chocaban y rompían remos. Los trirremes griegos, más ligeros y maniobrables, corrían entre ellos, embistiendo sus costados, rompiendo remos y abordando. Jerjes, observando la batalla desde su trono dorado en la orilla, observó con furia impotente cómo su poderosa flota perecía en el caos. La victoria en Salamina fue decisiva. Privó al ejército persa de suministros y apoyo naval. Jerjes huyó, dejando a su general Mardonio en Grecia con un selecto ejército de tropas terrestres. El acto final del drama se desarrolló al año siguiente, 479 a.C., en la llanura cercana a la ciudad de Platea. Allí, las fuerzas combinadas de las ciudades-estado griegas, bajo el mando del espartano Pausanias, se encontraron con los restos del ejército persa. Fue una batalla de falange contra caballería y arqueros, de disciplina contra número. En un brutal enfrentamiento, los hoplitas griegos, especialmente la invencible infantería espartana, derrotaron al ejército de Mardonio. La invasión persa fue finalmente repelida. Las guerras greco-persas fueron más que una simple serie de batallas. Fueron una batalla por el alma de la civilización occidental. La victoria, alcanzada a un coste increíble, proporcionó a los griegos algo más que la simple independencia. Les inculcó una fe sin precedentes en sí mismos, en su fuerza y en su singular camino. Esta victoria sentó las bases para la Edad de Oro de Atenas, para el florecimiento de la filosofía, el teatro, la arquitectura y la democracia. Del fuego de la guerra nació la Grecia clásica, cuyo legado cambió el mundo para siempre. Cuando el humo de los incendios persas se disipó de las ruinas de la Acrópolis, no dio paso a la desesperación, sino a la luz deslumbrante de un nuevo amanecer. De las cenizas de la guerra, Atenas resurgió como un fénix. Esto fue más que la simple reconstrucción de una ciudad. Fue el nacimiento de una era destinada a convertirse en un referente, un sueño, una fuente eterna de inspiración para toda la civilización occidental. Una era conocida como la Edad de Oro de Pericles. En el centro de este universo se alzaba un hombre, Pericles. No era ni un tirano ni un rey. Oficialmente era simplemente uno de los 10 estrategos, reelegidos anualmente por la Asamblea Ciudadana. Pero su autoridad, su sabiduría y su elocuencia inigualable lo convirtieron en el líder indiscutible de Atenas durante 3 décadas. Se decía que cuando Pericles hablaba en el Pnyx, la colina donde se reunía el Demos, sus palabras eran como el trueno de Zeus, convincentes, poderosas e incontrovertibles. Se convirtió en el arquitecto de la gloria ateniense, el director principal de esta increíble sinfonía de piedra, pensamiento y poder. Bajo su liderazgo, la democracia ateniense alcanzó su apogeo. No era un sistema representativo, sino un gobierno directo del pueblo, como el mundo jamás había visto. Cualquier ciudadano, ya fuera alfarero, albañil o constructor naval, no solo podía votar, sino también ser elegido para los más altos cargos gubernamentales. Pericles introdujo salarios para el servicio público, permitiendo que incluso los más pobres participaran en el gobierno de la polis. En el Pnyx, miles de voces se unieron en una,
decidiendo asuntos de guerra y paz, aprobando leyes y administrando justicia. Era una idea viva, vibrante, a veces caótica, pero infinitamente audaz. El pueblo era capaz de forjar su propio destino. Pero esta floreciente democracia en Atenas se nutría de una fuerza que era un obstáculo para otros. La Liga de Delos, creada para defenderse de la amenaza persa, se transformaba rápidamente en una potencia marítima ateniense. El tesoro de la Liga se transfirió de la isla de Delos a Atenas, y lo que había comenzado como contribuciones voluntarias de los aliados se convirtió en un tributo obligatorio. Los ríos de plata que fluían del otro lado del mar Egeo llenaban el tesoro ateniense. La armada ateniense, la más poderosa del mundo, garantizaba que ningún aliado se atreviera a desafiar la hegemonía de la ciudad-estado. Atenas se convirtió tanto en un faro de libertad para sus ciudadanos como en un gobernante soberano para sus supuestos aliados. Esta fue la gran paradoja de la Edad de Oro. Fueron estas riquezas imperiales las que permitieron a Pericles emprender el proyecto de construcción más ambicioso de la historia. Se esforzó por transformar Atenas en la escuela de toda Grecia, una ciudad cuya mera apariencia infundiera en sus ciudadanos un sentido de belleza y orgullo por su ciudad. Y la colina sagrada de la Acrópolis se convirtió en el centro de esta transformación. Bajo la dirección del brillante escultor Fidias, surgió de las ruinas de antiguos templos un complejo que aún cautiva la imaginación. Su mayor gloria fue el Partenón, el templo de Atenea la Virgen. Era más que un simple edificio, un poema matemáticamente preciso, elaborado en mármol del Pentélico. Cada línea, cada columna, ligeramente inclinada hacia adentro, creaba la ilusión de armonía absoluta y dinamismo vibrante. Dentro, en la penumbra del santuario, se alzaba una estatua de 12 metros de altura de Atenea Partenos, obra del propio Fidias. Su piel era de marfil y su vestimenta y armadura estaban hechas de 1000 kilogramos de oro puro. Mitos e historia cobraban vida en sus frisos y frontones, el nacimiento de la diosa, su lucha por la ciudad y, lo más importante, la procesión de los propios atenienses marchando junto a los dioses. Era una declaración audaz. Los ciudadanos mortales de Atenas merecían ser representados en el templo de los dioses. Pero Atenas era más que una ciudad de mármol y oro. Era la capital del pensamiento. En el bullicioso ágora ateniense, entre los puestos del mercado y los talleres, se podía encontrar a un hombre que solo vendía preguntas. Era Sócrates. Como un tábano, picaba la complacencia de sus conciudadanos, obligándolos a cuestionar lo obvio y a buscar las verdaderas definiciones de justicia, bondad y belleza. Fundó la filosofía como diálogo, como una búsqueda incesante de la verdad a través de la razón. Al mismo tiempo, en las laderas de la Acrópolis, en el vasto teatro de Dioniso, nacía la tragedia. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Sus obras no eran entretenimiento, sino una forma de reflexión cívica sobre las cuestiones más complejas de la existencia. Decenas de miles de atenienses, conteniendo la respiración, seguían el destino de Edipo y Antígona, reflexionando sobre la voluntad de los dioses, los límites del poder humano y la naturaleza del sufrimiento. Mientras tanto, Aristófanes en sus comedias ridiculizaba a políticos, filósofos y la guerra misma, demostrando que la risa es un arma de la democracia tan poderosa como el derecho al voto. Los historiadores Heródoto y Tucídides crearon un nuevo género, intentando separar el mito de la realidad y comprender las causas de los grandes acontecimientos que presenciaron. Los médicos buscaron causas racionales para las enfermedades, los oradores perfeccionaron el arte de la persuasión
y los artistas alcanzaron un realismo sin precedentes en la pintura de vasos. Esta era Atenas en la cúspide de su gloria. Una ciudad donde el poder pertenecía al pueblo, donde el pensamiento era libre y la belleza se convertía en una realidad cotidiana. Una ciudad que creía en el potencial ilimitado de la mente y el espíritu humanos. Péricles, en su famoso discurso fúnebre, dijo que Atenas era un monumento que no necesitaba elogios, pues sus hazañas hablaban por sí solas. Y tenía razón. Pero una luz que brilla con tanta intensidad inevitablemente proyecta las sombras más oscuras. Y más allá de las relucientes murallas de Atenas, la envidia y el miedo a Esparta ya se arremolinaban, presagiando la tormenta que truncaría este vuelo dorado. En la cúspide de su poder, la edad de oro de Atenas proyectó una sombra larga y turbulenta. La luz de la democracia, la filosofía y el arte atenienses brillaba con tanta intensidad que cegaba a sus vecinos, obligándolos a entrecerrar los ojos por la envidia y el miedo. La Hélade, antaño unida ante la amenaza persa, estaba ahora dividida en dos bandos irreconciliables. Era la historia de dos hermanos, nacidos de la misma madre, pero criados por ideales diferentes. Por un lado, Atenas, un hervidero de comercio y pensamiento, un imperio marítimo construido sobre plata y remos, cuyo poder se extendía por todo el mar Egeo. Por el otro, Esparta, severa y ascética, un muro viviente de escudos y lanzas, cuyo poder se forjó en las montañas de Laconia y cuyos guerreros no conocían el miedo. La confrontación era inevitable. La alianza marítima ateniense, creada para defenderse de los persas, se había convertido en un instrumento de dominación. Las ciudades que se negaron a pagar tributo a Atenas fueron duramente castigadas. Sus murallas fueron derribadas, sus libertades arrebatadas. Esparta, líder de la Liga del Peloponeso, vio esto como una amenaza mortal para todo el mundo griego. Temía no solo a los barcos atenienses, sino a la propia idea de Atenas, una idea que podía contagiar a sus aliados y socavar cimientos centenarios. Las tensiones se mantuvieron latentes durante años, hasta que pequeñas escaramuzas y disputas en los márgenes del mundo griego encendieron la mecha. En el 431 a.C., Grecia se tambaleó. Hermanos se enfrentaron. La guerra del Peloponeso había comenzado. Las estrategias de los oponentes reflejaban su esencia. Los espartanos, guerreros terrestres sin rival, invadían el Ática cada año, quemando campos y olivares, intentando atraer a los atenienses a una batalla decisiva. Pero el líder ateniense, Pericles, optó por una táctica diferente. Reunió a toda la población del Ática tras las impenetrables murallas largas que conectaban Atenas con el puerto de El Pireo. La ciudad se convirtió en una isla independiente, inexpugnable mientras la armada controlara el mar y trajera provisiones. Atenas se convirtió en una fortaleza, y su armada asoló la costa del Peloponeso con impunidad. Parecía un elefante contra una ballena, una guerra interminable e inconclusa. Pero un enemigo invisible y despiadado intervino en esta estrategia cuidadosamente meditada. El hacinamiento intramuros, el calor y las condiciones insalubres dieron origen a la peste. Una terrible enfermedad azotó Atenas, matando a 1 de cada 4 personas. Las calles se llenaron de cadáveres, los templos se convirtieron en hospitales y la ley y el orden se derrumbaron ante la muerte universal. Entre las víctimas se encontraba el propio Pericles, artífice de la grandeza ateniense. Atenas sobrevivió, pero su espíritu se quebró. La confianza en su propia superioridad dio paso a la desesperación y la crueldad. La guerra se prolongó durante décadas, interrumpida por frágiles treguas que ambos bandos aprovecharon solo para prepararse para una nueva confrontación.
La generación nacida al estallar la guerra no conoció otra vida que la guerra. Pero Atenas se asestó el golpe más devastador, cegada por el orgullo. En el 415 c, impulsados por el elocuente pero inescrupuloso político Alcibíades, los atenienses se embarcaron en una gran aventura, la expedición a Sicilia. Una flota masiva, la más grande jamás reunida por una ciudad griega, partió para conquistar la rica isla de Sicilia. El objetivo era la ciudad de Siracusa, aliada de Esparta. Los atenienses soñaban con riquezas incalculables y el dominio absoluto del Mediterráneo occidental. La partida de la armada fue un espectáculo deslumbrante, símbolo de la ambición ateniense, pero la expedición resultó ser su lecho de muerte. En Sicilia los atenienses se enfrentaron al desastre, un asedio fallido, la llegada de refuerzos espartanos y el brillante liderazgo de los siracusanos convirtieron la aventura en un desastre. La flota ateniense quedó atrapada y destruida en el puerto de Siracusa. El ejército, al intentar retirarse por tierra, fue rodeado y completamente aniquilado. Decenas de miles de los mejores guerreros y marineros de Atenas perecieron o fueron vendidos como esclavos en las canteras. La noticia de la derrota llegó tarde a Atenas y al principio simplemente no se creyó. Cuando se supo la verdad, la ciudad se sumió en el luto. Fue un golpe del que Atenas nunca se recuperó. Esparta, percibiendo la debilidad del enemigo, intensificó su ataque. Y aquí llegó el giro más cínico de la guerra. Los espartanos, que se habían proclamado defensores de la libertad griega, se aliaron con su enemigo ancestral, Persia. A cambio del oro persa necesario para construir una flota, Esparta accedió a entregar las ciudades griegas de Asia Menor a los persas. El mismo enemigo contra el que los griegos se habían enfrentado hombro con hombro, ahora pagaba a un hermano para destruir al otro. El final llegó en el 405 a.C., en la batalla de Egospótamos. El almirante espartano Lisandro sorprendió a la flota ateniense cuando los marineros desembarcaron en busca de provisiones. No fue una batalla, sino una masacre. Casi toda la flota, la última esperanza de Atenas, fue destruida. El camino hacia la ciudad quedó despejado. Asediada por tierra y mar, Atenas se moría de hambre. En el 404 a.C., la ciudad se rindió. Las condiciones de paz fueron humillantes. El imperio ateniense se disolvió. Las grandes murallas largas, símbolo del poderío de la ciudad, fueron derribadas al son de las flautas espartanas que celebraban el fin de la tiranía. La Edad de Oro concluyó con el acompañamiento de una marcha fúnebre. La guerra del Peloponeso no trajo la paz a Grecia, simplemente la agotó. La hegemonía espartana resultó aún más brutal que la ateniense. Décadas de matanzas fratricidas arruinaron la economía, aniquilaron a una generación entera y minaron la fe en los ideales de la polis. La Hélade quedó en ruinas, desangrada y desunida. La victoria de Esparta creó un vacío de poder que pronto sería llenado por una nueva y formidable fuerza procedente del norte. Los propios griegos allanaron el camino para su futuro conquistador. La mayor tragedia fue que, luchando entre sí, todos perdieron juntos. La victoria en Maratón y la garganta del mar en Salamina fueron más que un simple triunfo militar. Se convirtieron en un catalizador, desatando una energía sin precedentes. Atenas, reconstruida de las cenizas, resplandeció con la blancura del mármol fresco, pero su verdadero resplandor no provenía de la piedra. Emanaba de las mentes y los corazones de sus ciudadanos. Tras repeler la amenaza de Oriente, los griegos por primera vez en la historia volvieron su mirada hacia el interior con gran agudeza. ¿Quiénes somos?
¿Cuál es nuestro lugar en un cosmos orquestado por los dioses, pero, como se vio después, también gobernado por la voluntad humana? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Estas preguntas, como el zumbido de las cigarras en una tarde calurosa, llenaban el aire de Atenas, y las respuestas no se buscaban en antiguos pergaminos ni en profecías sacerdotales, sino en los dos grandes escenarios de la vida urbana, el polvoriento y bullicioso ágora y las escaleras de piedra del teatro. El ágora, corazón de la ciudad, dejó de ser un simple mercado de mercancías. Se convirtió en un mercado de ideas. Aquí, entre comerciantes de aceitunas y alfareros, nació un fenómeno que cambiaría para siempre la civilización occidental. La filosofía, el amor por la sabiduría, emergió de las escuelas cerradas y se convirtió en propiedad de la polis. Abandonó la explicación del mundo a través de los caprichos de dioses y mitos, recurriendo a una nueva y poderosa herramienta, el logos, la mente humana. Y en el centro de este torbellino intelectual se alzaba un hombre sin igual, Sócrates, sencillo, descalzo y siempre en constante discusión. No escribió tratados ni fundó academias. Su método era el diálogo animado, su instrumento la pregunta implacable. Como un tábano, picaba a la nobleza ateniense y a los artesanos comunes, obligándolos a cuestionar lo que consideraban inmutable. ¿Hablas de justicia?, preguntó a un general. Defínela. ¿Hablas de belleza?, se dirigió a un escultor. Muéstrame su esencia, no su apariencia. Su dialéctica era como la obra de un escultor, desprendiendo capas de falsa opinión, arrogancia y conocimiento a medias, buscaba revelar la verdadera virtud oculta en cada persona. Enseñó que una vida sin examen no vale la pena vivirla, y que el autoconocimiento es la meta más alta del hombre. Esta búsqueda de la verdad le costó la vida, pero la llama que encendió jamás pudo extinguirse. El discípulo de Sócrates, el aristócrata Platón, destiló las conversaciones de su maestro en la forma inmortal de los diálogos. Conmocionado por la injusta ejecución del más sabio de los hombres, Platón concluyó que nuestro mundo sensorial no es más que una pálida y distorsionada sombra del mundo verdadero, el mundo de las ideas perfectas y eternas. Como prisioneros en una cueva, confundimos las sombras en la pared con la realidad, inconscientes del sol brillante de la verdadera existencia. La tarea del filósofo, según Platón, es escapar de esta cueva, contemplar la luz de la verdad, la bondad y la belleza, y luego regresar y guiar a otros. Fundó la Academia, la primera universidad de Europa, donde el conocimiento se convirtió en un camino sistemático hacia la perfección del alma y el Estado. Su alumno, Aristóteles, dio el siguiente gran paso. Mientras Sócrates se dirigía al mundo interior del hombre y Platón al mundo de las ideas celestiales, Aristóteles dirigió su mente omnicomprensiva al mundo terrenal y material. Catalogó y analizó todo, desde las formas de gobierno hasta la estructura de los organismos vivos, desde las leyes de la lógica hasta las reglas para construir una tragedia. No buscó la verdad fuera de la realidad, la encontró dentro de la realidad misma, en el estudio de cosas y fenómenos específicos. La tríada Sócrates, Platón, Aristóteles sentó las bases de toda la filosofía occidental, creando el lenguaje y los métodos que utilizamos hasta nuestros días. Pero si el ágora era un espacio para la mente, muy cerca, en la ladera sur de la Acrópolis, se alzaba un espejo para el alma, el teatro de Dioniso. Aquí, en un vasto escenario abierto, los atenienses exploraban las mismas preguntas eternas, no en el lenguaje de la lógica, sino en el de la pasión, el sufrimiento y la poesía.
Nacido de los rituales religiosos en honor al dios del vino y el éxtasis, el teatro se convirtió en la mayor forma de introspección cívica. Los tres titanes de la tragedia revelaron a los atenienses sus propias almas en toda su grandeza e insignificancia. Esquilo, veterano de la batalla de Maratón, pintó lienzos monumentales sobre el choque entre la voluntad divina y el destino humano. Sus héroes eran titanes, sus conflictos de escala cósmica. Obligó al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la transición de la venganza ancestral a la ley de la polis. Sófocles, el gran arquitecto del drama, se centró en la figura del héroe trágico. Su Edipo, el más sabio de los reyes, en su incansable búsqueda de la verdad, se convierte en la causa de su propia destrucción, encarnando la idea de que la grandeza humana es inseparable de su vulnerabilidad al destino. Sófocles demostró que incluso en el sufrimiento más terrible, en el reconocimiento del propio error trágico, el hombre puede encontrar dignidad y sabiduría. El tercero, Eurípides, fue un rebelde y psicólogo. Aterrizó la tragedia. Sus dioses son caprichosos y crueles, y sus héroes son gente común, desgarrada por pasiones contradictorias e irracionales. Dio voz a los silenciosos, mujeres, esclavos, enemigos derrotados. Su Medea, enloquecida por la traición, hizo estremecer a los atenienses, asomados al abismo de la ira humana. Cada año, durante las grandes Dionisías, la ciudad entera se reunía en el teatro. No se trataba solo de entretenimiento, sino de un deber cívico y religioso. Al empatizar con los personajes en escena, el público experimentaba una catarsis, una purificación espiritual a través del miedo y la compasión. Salían del teatro no abatidos, sino renovados, con una comprensión más profunda de la complejidad de la naturaleza humana y la fragilidad de la civilización. Así, en el siglo V a.C., en una misma ciudad, la filosofía y el teatro, la razón y la emoción, el diálogo y el drama, buscaban la verdad en paralelo. Eran dos caras de una misma moneda, acuñada durante la Edad de Oro de Atenas. Y en esta moneda se esculpió una nueva imagen del hombre. No una marioneta en manos de los dioses, sino un ser pensante, sufriente y responsable, que busca eternamente su lugar entre la tierra y el cielo. La Edad de Oro de Atenas era cosa del pasado, una leyenda grabada en el mármol del Partenón. Las cenizas de la guerra del Peloponeso se enfriaban, pero la paz no traía consuelo a la atormentada Hellas. Grecia era como un magnífico jarrón roto, cuyos fragmentos ya no podían recomponerse. La victoria de Esparta se había convertido en tiranía, y su caída bajo los golpes de Tebas solo desencadenó una nueva ronda de luchas intestinas. Las grandes ciudades-estado, Atenas, Esparta, Tebas, se agotaban mutuamente en conflictos interminables, derramando la sangre de sus ciudadanos por migajas de tierra y una supremacía ilusoria. El ideal de la polis, antaño fuente de su fuerza, se convirtió en su maldición. Un amor feroz por la libertad y la independencia, la autonomía, impidió que los griegos se unieran ante una amenaza común. Cada ciudad veía a su vecina como una rival, no como una aliada. Los campos permanecieron sin cultivar, las rutas comerciales peligrosas. Los ejércitos de ciudadanos hoplitas fueron reemplazados cada vez más por bandas de mercenarios, hombres para quienes la guerra no era un deber sagrado, sino un oficio. Luchaban por el mejor postor, y su lealtad residía en el dinero contante y sonante, no en los ideales de la democracia o la oligarquía. El mundo griego se desangró lentamente, devorándose a sí mismo. Mientras tanto, en el norte, más allá del Olimpo,
una potencia que los orgullosos atenienses y espartanos habían llegado a considerar una periferia bárbara, cobraba fuerza. Macedonia, una tierra de aguerridos montañeses y diestros jinetes, un país gobernado no por una asamblea popular, sino por un rey guerrero. Para los refinados griegos, los macedonios eran mestizos, que hablaban un dialecto rudimentario del griego, gente ignorante de la verdadera cultura y la vida política. Miraban hacia el norte, ajenos a la creciente sombra que se dibujaba en su mapa, adquiriendo contornos claros y amenazantes. Esta sombra la proyectó un solo hombre, el rey Filipo II. En su juventud, pasó 3 años en Tebas como rehén, pero no fue cautiverio, sino entrenamiento. Presenció con sus propios ojos la cumbre del arte militar griego, la invencible banda sagrada y el genio táctico de Epaminondas. Estudió la política griega desde dentro, sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades mortales, la desunión, la corrupción y las interminables palabras vacías. Al regresar a su patria, Filipo trajo consigo no solo conocimiento, sino también una voluntad de hierro. Empezó con el ejército. En lugar de la tradicional falange hoplita, creó la falange macedonia, una muralla impenetrable de hombres y acero. Sus guerreros estaban armados con zarizas, monstruosas picas de hasta 6 metros de largo que mantenían al enemigo a raya, convirtiéndolo en blancos indefensos. Las filas de la falange macedonia eran más profundas y disciplinadas que las de cualquier ciudad-estado griega. Pero el arma principal de Filipo no era su infantería, sino su caballería, los getairoi, los compañeros del rey. Jinetes fuertemente armados, pertenecientes a la nobleza macedonia, actuaban como un puño blindado que, en el momento decisivo, atravesaba cualquier línea enemiga. Filipo creó el primer ejército de Europa basado en la interacción coordinada de varias ramas de las fuerzas armadas: infantería, caballería y máquinas de asedio. Era una maquinaria militar profesional, contra la cual las ciudades griegas, en bancarrota y exhaustas, no tenían resistencia. Tras conquistar las ricas minas de oro y plata del monte Pangea, Filipo se aseguró una fuente inagotable de fondos para mantener su ejército y llevar adelante sus políticas. Utilizó no solo la fuerza, sino también la astucia, el soborno y la diplomacia. Intervino en las disputas griegas, a veces actuando como pacificador, a veces como defensor de los agraviados, subyugando lenta pero seguramente Tesalia y Tracia, penetrando en el corazón mismo de Grecia. En Atenas, último bastión de la democracia, se alzó una voz de alarma. Era la voz de Demóstenes, el mayor orador de su tiempo. En sus discursos airados y apasionados, conocidos como las Filípicas, intentó conmover a sus conciudadanos. Calificó a Filipo de tirano, bárbaro, una amenaza para la esencia misma de la libertad helénica. Instó a los atenienses a despertar de su letargo, recordar la gloria de sus antepasados y repeler al rey macedonio. ¿Hasta cuándo, atenienses? ¿Hasta cuándo vagarán por la plaza del mercado preguntándose qué hay de nuevo? ¿Acaso hay algo más nuevo que un macedonio conquistando la Hélade? Bramó desde el podio. Pero otras voces se le opusieron, voces de cansancio y pragmatismo. El filósofo Isócrates y muchos otros veían a Filipo no como un destructor, sino como un unificador. Creían que solo un líder fuerte podría poner fin a las guerras fratricidas y liderar una Grecia unida contra su eterno enemigo, el Imperio Persa. Grecia estaba dividida no solo en el campo de batalla, sino también en su mentalidad. El desenlace se produjo en el año 300 a.C. en los campos de Beocia, cerca de la ciudad de Queronea. Allí,
Las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas se enfrentaron en una última y desesperada batalla por la libertad contra el ejército de Filipo. Fue el ocaso de una era. Los hoplitas griegos lucharon con la valentía de la desesperación. En un flanco los atenienses incluso hicieron retroceder a los macedonios, pero era una trampa. Filipo retiró deliberadamente sus tropas, atrayendo al enemigo hacia adelante y desbaratando su línea de batalla. Y en ese momento, la caballería de los compañeros cargó contra la brecha. Liderando este ataque mortal estaba el hijo de 18 años del rey, un joven cuyo nombre pronto haría temblar al mundo, Alejandro. El golpe fue terrible e irresistible. La caballería se abalanzó sobre el flanco tebano y aniquiló a su élite. La legendaria banda sagrada cayó hasta el último hombre. La línea griega se derrumbó. La batalla se convirtió en una masacre. La libertad de Gelas murió en el campo de Queronea. Filipo demostró la sabiduría de un vencedor. No destruyó Atenas, respetando su grandeza cultural. En cambio, reunió a representantes de todos los estados griegos en Corinto y declaró la creación de una unión panhelénica. Él, rey de Macedonia, fue proclamado hegemón, comandante militar supremo. El anhelado sueño de la unidad griega se había hecho realidad, pero esta unidad estaba bajo el dominio de la espada macedonia. Filipo declaró un objetivo común que uniría a los enemigos de ayer, una guerra santa de venganza contra Persia. Toda Grecia, desde Esparta hasta Atenas, se paralizó de anticipación. El gran ejército se preparaba para marchar hacia Oriente. Parecía que nada podría detener al rey macedonio, pero el destino tenía otros planes. En la cúspide de su poder, durante un banquete de bodas, Filipo II fue asesinado por la daga de su propio guardaespaldas. El gran plan estaba en el aire. El imperio creado por la voluntad de un hombre estaba huérfano, pero su hijo ya ascendía al trono vacante. Una nueva era, aún más deslumbrante y breve, había comenzado. La era de Alejandro. Suena una música majestuosa, aunque ligeramente melancólica de fondo. En el año 323 a.C., en el polvoriento corazón de Babilonia, el mundo contenía la respiración. Alejandro, el gran conquistador, vencedor de Persia y gobernante del mundo, yacía en su lecho de muerte. Su imperio, forjado en el fuego de la batalla y mantenido unido por la fuerza de su voluntad, se extendía desde Grecia hasta la India. Era más que un simple territorio. Era un sueño, el sueño de un mundo unido, donde la cultura griega y la sabiduría oriental se fusionarían, pero con la muerte del soñador, el sueño muere. Cuando sus generales, sus leales camaradas, le preguntaron a quién le dejaría su imperio, Alejandro, moribundo, según la leyenda, susurró una sola palabra: Kratistos, al más fuerte. Esta palabra se convirtió no en un testamento, sino en una maldición. Fue la chispa que encendió el polvorín de la ambición. El sueño de un imperio unificado se derrumbó, sin sobrevivir a su creador. Sus generales, antiguos compañeros de armas, se convirtieron en lobos dispuestos a desgarrar el manto púrpura de la herencia. Se les llamó Diádocos, los sucesores. Durante medio siglo, la tierra desde el Egeo hasta el Indo se estremeció con sus guerras. Antígono el Tuerto, un viejo león, intentó mantenerlo todo unido. El astuto Ptolomeo fortaleció su control sobre Egipto, la antigua tierra de los faraones. El ambicioso Seleuco se forjó el reino más vasto sobre las ruinas de Persia. Casandro capturó Macedonia, la cuna de Alejandro. Eran titanes que luchaban por el dominio mundial, y su batalla definió el contorno de una nueva era. Cuando se disipó el humo de la batalla, surgieron nuevos contornos en el mapa mundial.
El imperio unificado de Alejandro se había fragmentado en 3 grandes reinos, los 3 pilares de un nuevo mundo. Al sur, en el valle del Nilo, se extendía el reino ptolemaico. Su capital, Alejandría, se convirtió en la joya de la nueva era. No era solo una ciudad, sino un sueño hecho realidad. Aquí, el faro se alzaba hacia el cielo, guiando con su luz los barcos y las ideas de todo el mundo. Aquí se fundó la mayor biblioteca de la antigüedad, el Mausoleón, depósito de toda la sabiduría humana, donde los pergaminos griegos yacían junto a los papiros egipcios y las tablillas cuneiformes babilónicas. En Alejandría, Euclides sentó las bases de la geometría, y Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión. La mente griega se unió a la milenaria civilización egipcia, dando origen a una síntesis única y brillante. Al este, desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India, se extendía el vasto imperio seleucida. Era un crisol de pueblos, lenguas y religiones. Los colonos griegos fundaron ciudades inspiradas en las ciudades-estado en las antiguas tierras de Mesopotamia y Persia. El griego koiné se convirtió en la lengua de la administración, el comercio y la cultura, uniendo a babilonios, persas, judíos y sirios. Fue un intento frágil pero monumental de gestionar la diversidad, implantando la cultura helénica en el antiguo suelo oriental. Y en el corazón del viejo mundo, la propia Macedonia y Grecia, bajo la dinastía antigónida, seguían siendo las guardianas de las antiguas tradiciones griegas. Pero aquí también todo había cambiado. La polis clásica, antaño el centro del universo para todos los griegos, había perdido su independencia y grandeza. Atenas seguía siendo la capital cultural, pero su importancia política se había desvanecido. Esparta era una mera sombra de su antigua gloria. Los griegos ahora eran súbditos de reyes, no ciudadanos de ciudades libres. Así nació una nueva era, el helenismo. No se trataba simplemente de un mundo conquistado por los griegos, era un mundo transformado por ellos. Las conquistas de Alejandro derribaron las antiguas barreras entre Oriente y Occidente. Ideas, bienes, creencias y personas confluyeron, creando una nueva civilización cosmopolita. Las fronteras del mundo se expandieron no solo por la espada, sino también por el poder de la razón. La filosofía también cambió. Sócrates, quien interrogaba a los ciudadanos en el ágora ateniense, fue reemplazado por nuevas escuelas. Los epicúreos buscaban la felicidad en los placeres moderados y la paz mental, mientras que los estoicos enseñaban a aceptar con valentía los golpes del destino y a vivir en armonía con la razón universal. Esta era una filosofía para el individuo, perdida en el vasto, complejo y a menudo hostil mundo de los imperios. El arte helenístico reflejó el espíritu de esta época turbulenta. La armonía contenida y el idealismo de la época clásica dieron paso a una expresión turbulenta, dramatismo y pasión. Los escultores ya no representaban a los serenos dioses olímpicos. Tallaban en mármol el sufrimiento de Laocoonte, la furia de los galos y el cansancio de los viejos pescadores. El arte dejó de ser un himno a la ciudad. Se convirtió en el grito del alma humana, llena de ansiedad, esperanza y sufrimiento. El mundo helenístico duró 3 siglos. Fue vibrante, dinámico, lleno de contradicciones y energía creativa. Fue un puente entre la Grecia clásica y el poder que ya surgía en Occidente, a orillas del Tíber, Roma. Cuando las legiones romanas marcharon hacia el este, no entraron en tierras bárbaras. Entraron en un mundo ya unido por la lengua griega, impregnado de su cultura y conectado por fuertes rutas comerciales. Los romanos se convirtieron en los herederos de Alejandro.
Conquistaron los reinos helenísticos, pero ellos mismos fueron conquistados por su cultura. La filosofía, la ciencia, la literatura y el arte griegos sentaron las bases del gran imperio romano y, a través de él, de toda la civilización occidental. Nuestro viaje, que comenzó en los brumosos salones del laberinto de Cnosos, entre los frescos de la civilización minoica, pasó por las máscaras doradas y los muros ciclópeos de Micenas, el nacimiento de la democracia en Atenas y el férreo valor de Esparta. Presenciamos el florecimiento de la filosofía y el teatro, escuchamos los discursos de Pericles y luchamos en maratón. Caminamos con Alejandro hasta los confines del mundo conocido. La llama encendida en Creta, que perduró a través de los siglos, no se extinguió con el fuego de la conquista. Solo brilló con más fuerza, convirtiéndose en un faro de la cultura helenística. Esta luz no se apagará ni siquiera tras la caída de los reinos diádocos. Será heredada por Roma, preservada por Bizancio y redescubierta por el Renacimiento. Esta luz sigue ardiendo hoy, en los cimientos mismos de nuestro pensamiento, nuestro arte y nuestra comprensión del mundo. El legado de Grecia se ha convertido en el legado de la humanidad.